Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María Elena Espina y hoy en mi serie ¿Qué dice la Biblia? Les voy a hablar de un tema que nos causa muchas interrogantes, del cual queremos saber muchas respuestas. Hoy vamos a estar hablando de qué dice la Biblia acerca de la muerte. Y para esto voy a empezar relatándoles una historia impresionante que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Allí se nos relata de que el profeta Eliseo había fallecido. Y no solamente esto, nos dice las crónicas bíblicas que al poco tiempo de haber muerto el profeta Eliseo, vinieron unas bandas armadas de moabitas a la tierra de Israel. Y aconteció que al sepultar en ese momento, dice aquí el registro bíblico, aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada de estas que venían a atacarlos y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vemos que esto es muy impresionante, este es el poder de Dios manifestado en esa resurrección. Nada mágico había en los huesos de Eliseo. Sin embargo, el Espíritu de Dios quiso enseñar a los enemigos de Israel que, aunque estaba Eliseo muerto, Dios no había dejado solo al pueblo de Israel y que Dios no había abandonado a su pueblo fiel. Es una historia impresionante. También como esta vemos otra en el Antiguo Testamento, en San Juan capítulo 11, a partir del versículo 17 hasta el 44, se nos cuenta otra historia impresionante de resurrección. Pero en esta es Jesús quien viene a realizar este acontecimiento milagroso de forma personal. Es Jesús el que hace este milagro extraordinario y frente a muchas personas también y familiares de Lázaro, porque Lázaro había muerto, tenía ya 4 días de haber fallecido, estaba en la tumba. Las tumbas antes eran como cuevas donde se ponía en la entrada una roca. Y Jesús le dice a Marta, a la hermana de Lázaro, que por favor lo lleven hasta la tumba. Pero María y Marta, las dos hermanas de Lázaro, le dicen a Jesús: Maestro, pero sí, ya él hace 4 días que falleció, ya ese cadáver yede. Entonces Jesús le dijo que igual lo llevaran allá, a donde estaba él. ¿Y qué dijo Jesús? Quiten la roca. Y solamente Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió caminando de su tumba. Este fue otro maravilloso milagro de resurrección que Jesús hizo. Así que teniendo en nuestra mente estos dos maravillosos milagros, ahora te digo yo, vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca del estado de la muerte, del estado de los muertos y lo que vamos a pasar durante la muerte cuando ésta nos llegue, hasta que seamos resucitados, porque estos dos ejemplos también Dios los da para mostrarnos su poder y para decirnos que en un día postrero los que hayan fallecido o los que hayamos fallecido vamos a ser resucitados. Así que vamos a empezar estudiando en Génesis cómo fue creado el hombre en esta tierra, para que podamos entender cuál es el estado de los muertos y qué es lo que sucede. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y nos dice así: Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. También nos dice en Génesis 1:27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También, para entender qué es la muerte, debemos entender primeramente cómo Dios nos creó. Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz ese aliento de vida. O sea que el hombre no es solamente el polvo, el hombre también es la unión de ambos elementos, el soplo del aliento de vida y el polvo. Si falta uno de estos elementos, entonces no hay vida. Es importante resaltar que la vida en este mundo también es un milagro que Dios nos ha regalado, estar vivos. Así que vamos a ver ahora qué nos dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 sobre qué es la muerte. Eclesiastés está después de Proverbios, capítulo 12, versículo 7, y nos dice: y el polvo vuelve a la tierra de donde procede, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muy claro. O sea que si nosotros fuimos creados de estos dos elementos, tierra, que son nuestras carnes ahora, y aliento de vida, que es el que respiramos diariamente, cuando morimos, este polvo, esta carne, vuelve a la tierra de donde fue tomado en un origen, en un principio, y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. La muerte podría definirse como la desunión de esos dos elementos, el soplo de vida y el cuerpo o la carne que ahora tenemos como nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos que saber con respecto al alma? Porque se nos habla mucho del alma. Según la Biblia, vamos a ver en Ezequiel capítulo 18, 4, se nos dice lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Así que Jesús está diciendo que todas las almas son de Él. Quizás por nuestro trasfondo cultural, de que tenemos raíces grecorromanas, le hemos adjudicado a la palabra alma la interpretación que le daban los griegos y los romanos, pero que creemos que es como otro cuerpo, segundo cuerpo que sale de nuestro cuerpo a la hora de la muerte y queda por allí, vagando. Realmente la Biblia dice que el alma es la expresión hebrea de nefesh, que significa ser viviente. En otras palabras, el ser humano es un alma. Yo soy un alma viviente. Y cuando morimos, pues entonces dejamos de ser el alma viviente. Y ese soplo o aliento de vida que tenemos desde que nacemos vuelve a Dios que nos los dio. ¿En qué estado se encuentran los muertos? Actualmente los que ya han fallecido. Vamos a ver, esto lo encontramos en Eclesiastés. Volvemos a Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Dice así, 9:5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice de la siguiente manera: 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia, fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, que, según la Biblia, los muertos están en un estado completamente inconsciente. No se están dando cuenta de lo que está pasando en nuestro planeta y con sus seres queridos que quedaron vivos. No oyen, no ven, no viven. Por eso Jesús comparó la muerte de Lázaro, cuando le preguntaron por Lázaro, como un sueño. Es como cuando nos vamos a dormir en la noche. No nos damos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, a menos que despertemos. Y la pregunta de Job acerca de la muerte es la pregunta que millones de seres humanos nos hacemos. Vamos a ver cuál es esta pregunta. Está en Job, está Job antes de Salmos,
Job capítulo 14, versículo 14. Vamos a ver cuál fue esta pregunta. ¿Y si el hombre muere, volverá a vivir? Todos los días de mi milicia esperaré hasta que venga mi relevo. Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y si morimos, vamos a volver a vivir? ¿O nuestros amados que ya fallecieron van a volver a vivir? Pues todos estamos esperando esta respuesta, y también la Biblia nos habla de la esperanza que debemos tener cuando después de la muerte. Jesús dijo que Jesús nos habló de la resurrección. Jesús fue el primero que nos habló de la resurrección y de la idea de volver a vivir después de la muerte, pero una vez que seamos resucitados. Vamos a ver qué dice Jesús acerca del poder de la muerte sobre nosotros y si vamos a resucitar o no. Esto lo vamos a buscar en Juan. Vámonos al Antiguo Testamento. Juan capítulo 11, versículo 25. Y dice así. Juan, me fui para Lucas, vamos a ver a Juan, capítulo 11, versículo 25. Y dice así. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Jesús tiene suprema autoridad sobre la muerte y Él puede resucitar a quien Él quiera. Vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es Jesús diciendo que Él también murió. Él murió y resucitó después de su crucifixión y está en el cielo. Y Él tiene las llaves de la muerte. O sea que Él puede resucitar a cualquier persona que haya muerto. Jesús tiene la autoridad sobre la muerte y Él puede resucitarnos cuando Él quiera. Durante su ministerio, Jesús resucitó a varias personas, no solamente a Lázaro. También resucitó a la hija de un príncipe llamado Jairo, que había muerto minutos antes de encontrarse con Jesús en su cama por una enfermedad. También resucitó al hijo de una viuda en la aldea de Naín, que había muerto varias horas antes también. Y a quien resucitó cuando el féretro iba camino al cementerio. A Lázaro cuando ya tenía 4 días de haber muerto. Así que el poder de Jesús fue creciendo durante todo su ministerio terrenal, y cuando Él venga por segunda vez, Jesús va a resucitar a los millones y millones y millares de personas que están descansando bajo la tierra en estos momentos. Así que vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses acerca de este evento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es en ese momento en que vamos a ir junto al Señor, no al momento de morir como muchos creen. Vamos a ir con el Señor al momento de que Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos, y con su voz de mando y de arcángel, sean resucitados todos los muertos sobre esta tierra. La cruz es la victoria, la resurrección es el triunfo. Así que la resurrección es la exhibición pública ante el universo
de la victoria y del triunfo de Jesús, que fue crucificado por nosotros, que murió y resucitó. Te hago una pregunta hoy. ¿Aceptarás la gracia de Jesús para confiar en su promesa de la resurrección? Si es así, dile hoy a Dios en tu corazón: acepto la gracia de Jesús y su promesa, que me llenan de esperanza y consuelo ante la muerte, porque a lo mejor has perdido a personas amadas y quieres reencontrarte con ellas. El día de la segunda venida de Jesús, esa mañana de la resurrección, nos reencontraremos con ellos. Y le doy muchas gracias a Dios por esta esperanza, porque yo también tengo seres amados que están descansando ahora, pero confío en que serán resucitados. Que Dios te bendiga.